Bueno, hoy estamos con Horacio Masachesi. Horacio fue del 85 al 87 diputado nacional. Del 87 al 95, a 1995, gobernador de la provincia de Río Negro, y del 95 al 2001, senador. Fue convencional constituyente por la provincia de Río Negro y fue uno de los gobernadores de la convención. Había algunos gobernadores, entre los que estaba Néstor Kirchner, estaba Eduardo Duhalde, y Horacio era uno de ellos. Horacio, gracias por prestarnos tu tiempo para esta conversación. No, faltaba más, gracias a ustedes. Horacio, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo, para vos, cómo llegás a la convención constituyente? ¿Hay una elección? ¿Contra quién competís en ese momento? Bueno, hay un contexto interesante, sobre todo casi necesario por los 30 años que han transcurrido de describir el momento de la Argentina de los 90, con una gran preponderancia del menemismo y con solo dos provincias radicales. Una es Córdoba y la otra es Río Negro. ¿Quién gobernaba Córdoba? Angelós. Angelós. Recuerdo con alguna sorna lo que circulaba entonces, que UCR significaba únicamente Córdoba y Río Negro. Nos cargaban con eso. Y con la convertibilidad exitosa. Es decir, ese es el marco en que se encuadra la constituyente. Yo venía de una primera gobernación 87-91. Antes yo había sido diputado nacional y ministro de gobierno de la administración de Álvarez Guerrero en Río Negro. Y me tocó arrancar el gobierno provincial con Alfonsín en su declinación como presidente, sobre todo por las variables económicas. De hecho, yo estuve 8 años de gobernador, 2 años con Alfonsín, 6 años con Menem. En medio de todo eso se produce una crisis provincial y se tensa de tal manera la relación entre Río Negro y la nación que culmina con la toma del Tesoro Regional. Esa resolución de esa crisis me da mucha popularidad, me abre la puerta a la reelección y entonces ahí yo avanzo como primer constituyente de Río Negro. Hagamos una pausa ahí. Y me detiene en Santa Fe. Hagamos una pausa ahí porque me interesa hacer el paréntesis de... Voy a parar acá en la reelección. Ahora, contame un poco cómo fue la toma del Tesoro Regional para el contexto. ¿A vos qué te estaba pasando? Bueno, eso... La toma del Tesoro Regional es para un programa aparte. Pero hagamos un pequeño paréntesis si se puede resumir. Digamos que el menemismo, en el clímax de su poder, elabora una estrategia dominó, es decir, largar las elecciones provinciales en forma escalonada, creando un clima de exitismo, de arrasar en el panorama electoral. Entonces, estaba en un primer turno en el mes de julio, creo que la provincia de San Juan, que presidía Escobar, inmediatamente después San Luis con Rodríguez Sá, y hacía falta alguna provincia opositora para blanquear la estrategia, para hacerla creíble, para darle volumen político. Bueno, esa fue la oportunidad nuestra de Río Negro. Yo me ofrecí a ser parte de esa estrategia y llamar a elecciones en el mes de agosto. Para esa situación yo tenía que convocar 90 días antes y necesitaba que las cuentas de Río Negro funcionaran porque tenía que llegar al hecho electoral, que era el 8 de agosto, con los sueldos pagos. La nación nos debía unos 40 millones de dólares de regalías hidroeléctricas, se comprometen a pagar con bonos de inversión y crecimiento que nosotros íbamos al mercado a cambiarlos, lo convertíamos en efectivo y funcionábamos. El ministro de Economía era Herman González. Se hace un primer tramo de 20 millones, yo había ya llamado a elecciones,
el panorama El electoral. compromiso para liberar esas regalías era llamar a la elección. Llamar a la elección. Vos llamás Esa a la era elección. la parte de rionegrina. Ok. La parte de Nación era cumplir con el pago de las cuentas, Sí. las creencias rionegrinas. Y allí asume Domingo Cavallo, y Cavallo necesita leyes importantes para su plan de reforma, para la coyuntura que administraba, y el radicalismo no daba quórum en el Congreso. Cavallo se ofusca con esta situación y dice: yo desconozco todos los acuerdos que hay, y no nos envía el dinero. Esa es la superficie. Abajo era que el justicialismo le había puesto el ojo a Río Negro para recuperar la provincia, sobre todo el justicialismo rionegrino, que era nuestra oposición. Y después un componente ya muy interesante, que yo no lo vi venir, pero con el tiempo quedó claro, es que ya Domingo Cavallo venía con un plan presidencial detrás. Y tenía a la Fundación Mediterránea y al diario Río Negro, que en esa época era un verdadero cañón en el norte de la Patagonia, y en Río Negro, como su arriete. El diario Río Negro, propiedad de la familia Ragneri, y uno de los, el más conspicuo representante, Julio Ragneri, era candidato a gobernador también contra mi reelección. Bueno, ese es el marco político, y bueno, y ahí vienen una serie de desencuentros que me terminan llevando al Congreso a pedirle al bloque radical que dé quórum, y ahí el peronismo con el gobierno nacional, con Cavallo, se aviene a que si nosotros aprobábamos las leyes que necesitaban, si el radicalismo aprobaba las leyes que necesitaban, me daban el faltante. De bono. En el contexto ya estaba llamada la elección. Sí, la elección ya faltaban 40 días para la elección, ya habían transcurrido 2 meses. O sea, en el medio te agregan una nueva condición más. Claro, para destrabarlo se nos ocurrió, bueno, si se está necesitando la ley nacional, el radicalismo da el quórum, va la ley que necesita el ministro Cavallo, y bueno, en el medio de la negociación decidimos que se aprobaba una ley, se hacía un cuarto intermedio, se acreditaban los bonos y se seguía con el resto de la sesión. Cuando se aprobó la ley que más le interesaba a Cavallo, se produce el cuarto intermedio y nos dice que habían decidido pasar por la semana que viene y que se suspendía la sesión. Con lo cual queda todo en el aire, con lo cual esto es un día 4 de julio. El 9 de julio era un martes, por lo tanto hasta el miércoles 10 yo no me sentaba de nuevo con el gobierno nacional, con lo cual la provincia el lunes se incendiaba. Claro, el lunes ya estaba organizado. El día 10 no estaban los sueldos. Claro, entonces la decisión y la resolución de la crisis es producto de la necesidad. Claro. Ese es el trasfondo. Y bueno, ¿y qué haces? Vas. Sí, bueno, es casi policial el relato, porque alquilé un avión, hice los decretos, los borradores en el aire. ¿Por qué alquilaste un avión? ¿Dónde tenías que ir? Tenía que ir al Tesoro Regional de General Roca, porque lo que no sabe la gente, y este es un dato para lo que les interesa a los tesoros, sí. La plata no viene a Buenos Aires, la plata se va acumulando por regiones. En Cuyo, en el norte, supongo que habrá uno en la Mesopotamia, otro en el norte de la Patagonia. Bueno, acá una cuestión de logística, de movimiento del dinero. Y de riesgo y de tiempo, porque hay un traslado físico. Claro. Entonces, no sé, ahora con la virtualidad debe haber menos efectivo tal vez, pero siempre hay efectivo. Sí. Entonces, bueno, el Tesoro Regional estaba funcionando en General Roca en una parte, como una suerte de embajada, ¿no? Del Banco Central, en una parte de la sucursal de nuestro Banco Provincia. Entonces yo decreto la compensación, hago un decreto de necesidad de urgencia que permitía la Constitución de Río Negro, que entra en vigencia al momento que lo firmo, y entonces ordeno que la provincia de Río Negro compensa las deudas y las creencias con la nación, que tomamos ese dinero y le poníamos a disposición los bonos que nos tenían que dar. Todo esto fue en cuestión de minutos. Sí, fue en el aire, entre las 10 de la mañana y las 13. Tiene otros ribetes, porque salimos para Roca, y en general en Santa Rosa el piloto me avisa que Roca se cerró por la neblina. Entonces le digo enfile para Neuquén. Y hicimos 10 minutos, 15 vuelos, y me dice se cerró Neuquén.
Y bueno, ¿Había combustible? como sí, había combustible, pero estas cosas, viste cómo son, ya éramos 5 o 6 los que sabíamos lo que íbamos a hacer. Claro. O sea, ¿cuánto faltaba para que supiera Para que se todo el filtrara, mundo? sí, sí. Entonces, y parte del éxito de lo que íbamos a hacer es que nadie supiera lo que íbamos a Claro. hacer. Entonces fuimos a Viedma. Aterrizamos en Viedma, ahí completé el decreto, me traen el decreto físico, lo mandamos por fax al vicegobernador Verani, que estaba en Roca. No estaba en Roca. En Roca. Y Verani es el que va al Tesoro y le lee el decreto y dice: el gobernador se está llegando. Y yo llego 1 a la tarde, cosas así. Justo. Y bueno, y ahí se produce el cambio de... Y ahí cambiamos de la habitación o el lugar del Banco Central. ¿Ustedes movieron la plata? Sí, yo me puse al frente del operativo, bajé al subsuelo. Sí. No agarré las bolsas físicamente, la Sí. fuerza la hicieron otros, pero fui con la televisión, por supuesto, y filmamos todo, y pasamos el dinero al circuito rionegrino. Bien. E inmediatamente ordené empezar a pagar los sueldos. El viernes a la tarde le pagamos vialidad, el sábado repartimos la plata en toda la provincia. Había un R18 de un gerente del banco que se llevó $5,5 millones en un baúl a Villa Regina, por ejemplo. También para seguir pagando. Sí, para distribuir rápidamente. Bien. Y generar consenso, ¿no? Perfecto. Entonces, para ese momento habías recuperado un poco de popularidad. Bueno, yo llego a la constituyente con el hecho fue conmocionante. A mí siempre me gusta... No solo, ¿Esto qué año fue? No solo es en el 91. 91. Porque el mandato es 87-91, 91-95. Como el tema es la constituyente, estamos a 3 años todavía y medio de la constituyente. Pero a mí, no solamente en la política, sino en la vida, siempre por una cuestión de formación y de origen y de actitud de vida, me gusta ponerme también en el lugar del otro. Y yo no dejé de pensar en ningún momento qué hubiera hecho yo si hubiera sido presidente ante una circunstancia de esa. Que un gobernador cometa semejante... Porque es un hecho conmocionante para afuera, es decir, internacionalmente, a mí me llamaban las radios de Colombia, de Venezuela, de España, Porque era un caso, que había pasado. insólito. Claro, un gobernador que no es un gobernador que se revela, se enoja y hace declaraciones o amenaza. Habíamos cometido un hecho duro. Bueno, Estabas diciendo el tema de la popularidad y también la empatía con el presidente. Claro. Ya el gobierno de Menem, que era un ensayo muy interesante, porque el gobierno de Menem tenía adentro esas fuerzas que le daban tanto resultado, porque Menem con su estilo reinaba, se ponía por encima, pero Cavallo tenía 100 funcionarios y iba con su proyecto político y económico y de poder como una tromba hacia adelante. El ala menemista histórica se resistía y yo basculaba allí, es decir, yo estaba más cercano al presidente y a los ministros políticos, a Mera Figueroa, a Coan, a Bauzá. Sí. Y bueno, y trataba de ponerme el casco y la coraza para ir a hablar con Cavallo. Cavallo tenía como idea privatizar los bancos provinciales, tenía la idea de privatizar empresas provinciales. Bueno, toda esta parafernalia que se genera entre nación y provincia históricamente en la Argentina por no tener una idea de país y un proyecto de unidad nacional, ¿no? ¿Menem te llamó en ese momento? ¿Cuándo fue la situación? No, Menem en ningún momento de la crisis me llamó, pero siempre tiró señales con declaraciones y todo, y por lo que yo sé... Aparte, él había sido gobernador. Claro. Entendía la necesidad de un gobernador. Había hecho cosas parecidas, digamos, Menem. Menem un día no pudo pagar sueldos en La Rioja y le habían dicho que había plata en la caja de vialidad provincial y fueron con un soplete y abrieron la caja. Un sábado a la mañana. Hay un antecedente. Sí, lo habían procesado a Menem. Eso lo enteramos en ese momento. Después me lo dijo Galván, que dice, no está solo, el presidente hizo una cosa parecida. Y es diferente, pero bueno, tiene un trasfondo. Sí, pero tiene el mismo contexto. Sí, Bueno, pero llegás a la convención como un Llegó a la convención con popular. mucha popularidad, porque... ¿Contra quién competiste en la convención, en la elección por los constituyentes? ¿Quién era? Y el peronismo de Río Negro, que es histórico, son Carlos Soria, Pichetto y Costanzo, digamos, que se peleaban por ser derrotados, digamos, porque en ese momento era muy difícil. De todo para tirarle un mimo muy bien ganado al radicalismo de Río Negro. El radicalismo de Río Negro, junto con el cordobés, ha sido el más exitoso del país. Es decir, nosotros gobernamos
28 años Río Negro, durante 7 periodos. El 83 interrumpidamente por... Hasta Soria. Sí, hasta Soria. Hasta 2011. Claro, y es más, esto siempre motivaba en mis charlas con Menem, que yo le decía que era, que no se vanaglorie tanto de ser tan exitoso en su provincia, porque el radicalismo de La Rioja era medio flojo. Y decía, y vos dices, no te podés quejar, el peronismo de Río Negro es muy parecido al radicalismo de La Rioja. Porque claro, la política tiene esta dinámica, ¿no? Para que haya un Menem tiene que haber también un radicalismo que no puede acomodarse en La Rioja. Y a lo mejor seguramente para que haya un Masachesi en Río Negro tiene que haber un peronismo que no dé el Piné, que es el juego del poder, ¿no? Y ahí, bueno, llegás popular, volvemos a la convención. Sí, con mucha popularidad. Y había muchos gobernadores. En realidad la constituyente es una gran rotonda de la política argentina. Visto a la distancia. Como una gran rotonda. Porque ahí confluye todo. Pasó todo por la constituyente. Ustedes están haciendo muy bien en reflotar el 94, porque el 94 explica el presente. Ahí todas estas fuerzas que se generan allí hacen eclosión ya en el siglo XXI, digamos. Porque Alfonsín hace un acto genial no sé si genial, sino muy valioso de docencia política, al sentarse en la mesa con Menem, en el Pacto Olivos, que es lo que alumbra la Constituyente. Hay que explicar el Pacto Olivos para terminar en Santa Fe. Y Menem estaba imparable, es decir, la convertibilidad era exitosa, iba con el objeto de la reelección y íbamos camino al 49, digamos, a hacer la Constitución como quería el oficialismo. Sí. Y Alfonsín se da cuenta de eso y se da cuenta que el radicalismo puede estar peor después de eso y el país puede estar peor. Claro. Y el país puede estar peor. Entonces da el paso. Entonces decide de acordar, participar en la conversación. Decide acordar y salva el rol de las minorías, consigue el tercer senador por provincia. Nosotros teníamos una minoría total en el Senado, lo cual le daba la suma del poder público a Menem y al peronismo, digamos, más toda la mayoría que tenían diputados. Digamos que si Alfonsín no hacía eso, el peronismo y Menem podían hacer el país lo que quisieran. Claro. Y después se logra consolidar el poder de la capital federal, que en Argentina siempre es una vidriera importante. Surge la figura del jefe de gobierno. Claro, que hasta ese momento que no alumbra existía. de la Rúa como primer intendente electo. Bueno, el Consejo de la Magistratura compartido, los organismos de Contralor, todo lo que tiene de equilibrio de poder la constituyente, Sí. Es muy valioso para la Argentina que viene. ¿Por qué decís que Fue una muestra de que el camino de la unidad nacional es posible. Está bien que queda interrumpido y de alguna manera con el tiempo se diluye, pero yo creo que es la muestra más importante de ir a confluir, porque ahí estuvimos todos, hasta Aldo Rico. Claro. Que se aviene, y ya Aldo Rico andaba con la idea de sacarle a Duhalde de la reforma a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para él estar en la lid electoral. Es muy interesante, el Frepaso obstruyendo. Sí, hubo muchos referentes, esto que vos decís, ¿no? Muchos referentes que después en el siglo XXI se destacaron, ¿no? A Santa Fe llegan como ignotos políticos los Kirchner, Carrió, el Chacho Álvarez, que después se revelan como protagonistas. Bien, ¿quiénes eran los que llegan como políticos consagrados? Y los gobernadores, estaba el vicegobernador de Córdoba, Mestre, estaban los Rodríguez Sá, estaba Escobar de San Juan, estaba Moine de Entre Ríos, estaba Reutemann. Estaba toda la dirigencia política del país sentada en una misma mesa. ¿Y los ignotos? Es muy interesante la previa. Yo lo acompaño a Alfonsín un domingo a firmar el Pacto de Olivos. Salimos a las 6 de la tarde de Alsina y Entre Ríos, donde está el Comité Nacional. Sí. Alfonsín sentado atrás y yo al lado de él, y adelante el custodio y el chofer. Falcon cremita. Debe haber sido modelo
70 el Qué gran Falcon. anécdota esta. Y en un R-18 más viejo que el Falcon, que era del bloque de diputados radicales, iban mis queridos amigos ya fallecidos, José Zenú y Raúl Baglini. Sí. No se le había dicho a nadie. Zenú Santa Fe, a nadie, ¿no? menos a Crónica. Claro. Zenú Mendoza. Mendoza. Igual que Baglini. Baglini también Mendoza. Sí, los dos mendocinos. Los dos mendocinos. Los dos cuadros políticos de fuste. Y lo cuento con una sonrisa porque Alfonsín, la presidencia lo había puesto muy puntual. Se había puesto muy, muy cargoso con el tema de llegar puntual y si se puede 3 minutos antes. Y bueno, y llegamos a la Quinta de Olivo y llegamos 15 minutos antes. Y yo le digo, presidente, yo siempre le dije presidente en todas circunstancias a Alfonsín. Le digo, presidente, le vamos a dar la reelección a Menem. Encima vamos a llegar 15 minutos antes, la prensa nos va a liquidar, le digo. Tenés razón, me dice, siga derecho, le dice Alfonsín. Y seguimos de largo. Pasamos adelante en la residencia de Olivo, como 20 cuadras, pegamos una vuelta, hicimos una U y llegamos 5 minutos tarde como corresponde. Claro, para que no se vea la ansiedad. Y después cuando entramos a Olivo, visto la perspectiva, pero yo en el momento, uno tiene la rara sensación de que está sucediendo algo que es una bisagra importante. Sí. Ahora, no es lo mismo contarlo y verlo venir que sentarse 6 contra 6. Sí. Y ir a firmar el papel. Encima. ¿Te acordás los 6 contra de cada lado? Ahora voy a tratar de recordarlo. Y encima hay se produce una diferencia por, como diría en estos tiempos políticos el presidente Milei, por una coma y una palabra de 4 letras, y hay que rehacer un pedazo del... dos renglones de una frase. En la segunda hoja, pues son 2 hojas el Pacto de Olivo. Y bueno, esta clásica improvisación argentina que nos viene persiguiendo de 1810, pasando por Malvinas, y dice, bueno, vamos a rehacerlo. Y no había máquina de escribir. No había máquina de escribir ni en la residencia Olivo, ni en la oficina. Estuvimos como media hora tomando café esperando que se conseguir una máquina de escribir para rectificar el pacto. Y tarea práctica al que estaban encargados García Lema y Verón Garay. Bien. Que habían trabajado en la redacción original también. Bueno, recuerdo que estaba Baglini, Zenú, Castillo, el que era gobernador de Catamarca y que era vicepresidente segundo del radicalismo, yo que era vicepresidente primero. Sí. Yo me siento al lado de Alfonsín, a la derecha, Castillo a la izquierda, y enfrente estaba Eduardo Menem, creo que estaba Rucaus también, porque era gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba el presidente Menem, su hermano Eduardo, Bauzá, son los que más recuerdo, y los presidentes de los 2 bloques. ¿Y la prensa en ese momento había medios afuera? Estaba Matzkin. Matzkin de La Pampa. Lo de Matzkin es importante que lo diga porque cuando se va a firmar el pacto, Menem saca su lapicera. Sí. Que fiel a su origen. No andaba. Y no a su origen rioplatense. La lapicera era lo más parecida a una lapicera que se puede conseguir en Arabia Saudita, porque era con mucho dorado, azules. Los dorados eran todos recubiertos de oro. Sí. Una lapicera francesa era. Saca la lapicera. Y Alfonsín, que ya tenía un temblequeo en las manos muy tenue, pero lo tenía, sí, toma la lapicera y en lugar de abrirla la desenrosca, con la cual la desarma. La desarmó y yo le pongo la mano. La lapicera francesa claro, de oro. Tomo la lapicera y la armo. Permítame, sí, presidente, la armo. Y Matzkin saca su Mont Blanc y la da y se firma con la lapicera de Mont Blanc. O sea, Menem firma con su lapicera y No, Alfonsín la lapicera de Menem quedó inutilizada. Ah, o sea, los dos tuvieron que firmar con la misma. Me la quedé yo armándola y se firma con la de Matzkin. Sí. Y cuando nos paramos para abrazarnos y para, digamos, cerrar el hecho, sí, el acontecimiento antes de salir a la prensa, cuando me toca a mí saludarlo a Menem, yo voy con la lapicera. Y Menem, que dice la mala lengua, tiene fama de regalar pocas cosas, digamos, sí, y no desprenderse, bueno,
le habíamos dado la reelección, entre otras cosas. Entonces, le digo, vale una lapicera, por lo menos. Le muestro la lapicera y digo, presidente, esta me la quedo, por supuesto, Horacito. Entonces me quedo con la lapicera, que después en 32 mudanzas que han tenido mi vida después de eso, desapareció. No la puedo encontrar. Espero que un día encontrarla. Y otra cosa que me arrepiento es que no me quedo con una copia del Pacto de Olivos y haberlo hecho firmar a los dos presidentes, ¿no? Bueno, ese es el momento. Ese es el marco, digamos, ¿no? El clima del momento. Un presidente muy, muy exitoso en ese momento, en un radicalismo maniobrando, pero Alfonsín construyendo política en esos acontecimientos que solamente se empiezan a valorar 40 años más tarde. Claro. Esto me lo dijo una vez don Felipe Zapag, un gigante de la política. Don Felipe Zapag me dijo que creador del Movimiento Popular Neuquino, que no espere satisfacción en política sino después de los 40 años, de los hechos y de haber sido protagonista. Bueno, Zapag podía hacerlo porque fue muy longevo. Claro. Es decir, muchos no llegamos a ese tipo de juicio histórico, pero yo creo que el tiempo revaloriza. Hay un símil en el génesis del Pacto de Olivo y de la Constituyente del 94 a la aspiración esta eterna política que tenemos los argentinos de producir un pacto de la Moncloa, un acuerdo político. El Pacto de la Moncloa tiene un rey empoderado por las postrimerías de Francisco Franco, tiene un genio de la política que fue Adolfo Suárez, tiene un carismático y arriesgado socialista que fue Felipe González, y todo el mundo se olvida del que para mí es el verdadero acto de grandeza, que es la izquierda española con Santiago Carrillo, que se sienta en esa mesa y cierra y participa la unidad. Un tipo que había sido perseguido 30 años, 20 años en el exilio, que había perdido a la mitad de los parientes frente al franquismo, y sin embargo da ese paso. El problema es que hoy Argentina, de esos 4 liderazgos, no quiero ser peyorativo ni juzgar los tiempos presentes en comparación con los pasados, pero hoy Argentina no conforma ni un dirigente como esos 4. Por eso es que cada vez el arco está corrido más lejos, refiriéndome a la unidad nacional. Y ese es el verdadero problema del país. Acá sobran economistas, lo que falta son políticos que conduzcan. Horacio, en la Constituyente, ¿dónde paraste? Es otra historia. Hotel Castelar, que estaba cerrado. Estaba cerrado y se abrió por la magia de Changuy Cáceres. ¿Quién era el Changuy Cáceres? Changuy Cáceres es un histórico formador del radicalismo en sus albores del 83, hacedor de Setúbal, es una de las eminencias queridas y respetadas del radicalismo. Cuando se tomaban los colectivos de noche porque no había plata para dormir y se iba a la provincia a hablar de que había una posibilidad de revitalizar la Unión Cívica Radical con jóvenes de 20, 25 años. Y Cáceres, que es santafesino, se ocupa de la logística. Y ahí viene otro gran tema muy interesante de color, pero que pinta el cuerpo entero, que es cómo funciona un cuerpo con la Constituyente. Yo nunca había estado en un cuerpo tan... Un cuerpo para mí la experiencia, para mí es la experiencia política más interesante, más acabada que me ha tocado vivir. Mira que he pasado por casi todos los cargos, en 20 años. Yo hace más de 20 años que ya no hago política, te puedo hablar con alguna perspectiva y sin interés inmediato en lo que estoy diciendo. Un cuerpo político donde el negocio del frepaso y de la oposición al pacto era que no avanzara la Constituyente. Entonces trababan todo. Y además porque la Constituyente tiene un término, creo que eran 90 días exactamente, que había que tener el producto, tener la Constitución. Y llevábamos 3-4 semanas y todavía no podíamos ir a inaugurarla, al previo, porque se discutía todo era problema. Sí. Uno de los problemas era la parte económica, el funcionamiento del cuerpo. Una cuestión menor, pero si hubiera habido un clima realmente de unanimidad, pero no lo había, y sobre todo el frepaso obstruía mucho. Y bueno, se produce esta idea de cuánto van a ganar los constituyentes, cuál es la remuneración. A veces es muy violento hablar de estas cosas, porque realmente nadie va allí con la idea de ganar un sueldo. De hacer una moneda. No, 3 meses, 90 días.
Pero bueno, hay que resolverlo. Claro. Como quién paga los pasajes. Sí, sí, sí. Bueno, el presupuesto era del Senado, que daba una partida para que funcionara el cuerpo. Pero viene el tema de la remuneración. Entonces, en la reunión de labor parlamentaria, donde están todos los jefes de bloque, Alfonsín va con el secretario de ese bloque, que era Marcelo Bassani. El poderoso peronismo, que tenía la mayoría, lo presidía Lacino, la vice era Cristina de Kirchner. Y bueno, estaba Rico de su bloque, los otros partidos provinciales, unas 15 personas, 15, 20 personas. Y Alfonsín, llegado el tema del salario, Sí. propone que, como es una tarea legislativa, que se remunere igual que un diputado nacional. Una cosa de sentido común. Sí. Y dice acá que no es gobernador, el que no es senador, el que no es diputado, están todos cobrando por algún lado. Bueno, que sigan cobrando por donde están cobrando. Claro. Y el que no Que tiene lo hagan ad remuneración, honorem, que lo hagan como ad la honorem. tarea legislativa, claro. O sea, No, ad honorem lo de Santa Fe, pero si no, yo que era gobernador, no iba a cobrar el sueldo de gobernador y además el de constituyente. Claro. No me correspondían los dos sueldos. Alfonsín dijo eso. Bueno, y el que no tenía ningún cargo, bueno, como es una tarea legislativa similar a diputado, propongo la dieta del diputado nacional. Bueno, y Cristina Kirchner rápidamente, pero presidente, dice, usted no me deja asombrar con su sentido común, dice, no vamos a tener ningún problema en acompañarlo, dice, además, ¿por qué no lo propone usted a la Asamblea? Bueno, se hace la sesión que se llama sesión pacífica, con todos los temas tan acordados, 19 horas con toda la televisión. Cuando llega el turno de las remuneraciones, Sí. como se había acordado, pide la palabra a Alfonsín, y Alfonsín empieza a explicar lo que había dicho antes. Termina de explicarlo, de proponerlo a la Asamblea, pide la palabra a Cristina Kirchner y arranca de esta manera. Me da vergüenza ajena que un expresidente de la Nación que ha sumido al país en la crisis económica más dura de los últimos tiempos venga a reclamar plata a este cuerpo. Sí. Bueno, ¿te Se la dio imaginas? cambiada, sí. Porque la política tiene un tramo que es muy interesante, que es el tramo de la palabra. Es decir, me comprometo a esto y hago esto, y no se escribe en ningún lado. Es decir, hay un momento en que está todo librado a la buena fe de la gente y a gente que obra de acuerdo a lo que se ha dicho, mirándose a los ojos y dándose las manos. Si uno no tiene esa regla de juego, el sistema no funciona. En otras actividades, Alfonsín se actividad enojó. de economía en Sí, negro sí. te mandan los sicarios Sí, y se acabó la discusión. Pero en política eso hace al ABC el sistema. Y bueno, se armó un escándalo. La mitad de los nuestros querían levantarse y hacer volar la convención constituyente en 1000 pedazos. Porque ¿cómo vas a seguir hablando después del Consejo de la Magistratura o de la ley de coparticipación después de semejante descalabro? Alfonsín ofendido. Alfonsín paralizado, lo que es mucho decir. Y tras cartón habla un tal Néstor Kirchner y dobla la apuesta, empieza a lanzar más improperios. ¿Qué había pasado? Está claro con lo que había pasado. Cristina le contó a Néstor dice, tenemos una oportunidad de marcar diferencia, de patear el tablero, y bueno, y se hizo lo que quería Néstor. Eso era un kirchnerismo de Santa Cruz provincial, sin poder, Sí. es decir, haciéndose notar. Claro. A pesar de que tenían su Learjet y los fines de semana iban a Pinamar o al sur de Brasil, mientras Alfonsín escribía la Constitución manuscrita en el Hotel Castelar, que había conseguido el Changi Casi reabrir. ¿Vivían juntos con Alfonsín? O sea, Sí, estaban- estábamos todos en el hotel. Yo vi Argentina-Nigeria con Alfonsín, yo me quedé un domingo a acompañarlo, éramos 5 o 6. Yo me recuerdo el gol de Maradona gritándole a la cámara con Alfonsín al lado. Ese fue Argentina-Grecia. Grecia, tenés Grecia. razón. ¿Y vieron el de Nigeria? No, ¿Lo vieron también? vi el gol de Canigia cuando dice Diego, dámela. Sí, ese perfecto. Nigeria. Ese Nigeria. Ese con Alfonsín. lo vi, Pero ese perdón. fue el partido del doping. Sí, ese. Fue el partido que Sí. Maradona sale de la mano de la Sí, enfermera. perdón, fue Argentina-Nigeria. Bien. Ahora bien, ¿cómo se vivió el Mundial
los otros. Era un tema de conversación en la asamblea, en la constituyente. Y el fútbol sobrevuela en todo el país y en la clase política y en el lenguaje político. No sé si le vas a dar temporalidad a este reportaje, pero hoy la Argentina está abusando del estilo futbolero. Es decir, hoy tenemos dirigentes de barra brava, no dirigentes políticos. Sí. ¿Quién bardea más? ¿Quién le roba la bandera al otro? Uno cree que ganó porque le sacó la bandera a la hinchada contraria? Es decir, está muy soez la política argentina. Muy estilo barra brava. Sí, muy estilo barra brava, desde el primer nivel para abajo, una chicana tras chicana. Es decir, nadie se hace cargo de que el ser dirigente político es una tarea de presente, pero mucho más de futuro. Hay un país observando, hay una juventud, hay generaciones que deben sacar, que tienen a su dirigente de modelo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Te embromo o me embromaste? Para hablar un poco más delicado. ¿Y había una mirada de la gente sobre la constituyente? ¿Había como una tensión del público? Y la cuestión política en la Argentina siempre atrae. Y además en ese momento estaban todos los protagonistas. Yo entiendo que tenía una centralidad la constituyente. Pero bueno, tenía este marco socioeconómico de que las cosas estaban funcionando económicamente. Era, con las debidas comillas, digamos, era la época del DM2, de los viajes a Miami, había reglas de juego que más o menos, al lado de lo que vino después, aparece como la panacea. Pero bueno, no había un trasfondo de dólar retrasado, economías regionales ya quebradas. Bueno, que eso empieza a alumbrar el discurso mío presidencial, porque la constituyente a mí me toma también en una cuestión personal muy compleja. Yo estaba carburando, para hablar mal y pronto, ser o no candidato a presidente. Estaba orejeando esa oportunidad. Sí. Y con qué discurso y qué plantearle, con un radicalismo que le había dado la reelección a Menem, o sea, un radicalismo golpeado internamente, porque los sectores antialfonsinistas, de la Rúa, Storani, Usandizaga, se le fueron al humo al alfonsinismo. Sí. Por el paso que por dieron. Por haber dado la oportunidad. Claro. Bueno, yo estaba claramente de un lado, y ser candidato a presidente, yo tenía claro que iba a ser candidato de un partido golpeado y de medio partido. Y que además yo era una provincia chica y tenía que ganarme la candidatura. Además no sabíamos si Angelós iba a insistir o no. Vos no salís de la convención como candidato presidencial. Sí, la Constitución se jura en Entre Ríos, sí, en el Palacio Urquiza. Y el día anterior tomé la decisión de ser candidato a presidente. Y la primera persona que se lo comunico, es increíble, la primera persona de la política que se lo comunico es Eduardo Duhalde. ¿Por qué? Yo tenía buena relación con Duhalde, era hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires. Me lo cruzo en la constituyente y me saluda: Horacio, ¿cómo andás? Y te voy a contar una cosa que voy a hacer. Digo, voy a ser candidato a presidente. Me mira, no digo que se emocionó, pero tuvo un gesto afectivo muy interesante. Se sacó la corbata y me dijo: te obsequio esto ahora, dice, para que te dé suerte. Y me dio su corbata. Y yo cada vez que me ponía la corbata le decía a mi señora: dame la corbata de Duhalde. Bueno, para que se vea que hay un ida y vuelta interesante. Sí, ¿por qué se lo dijiste a un peronista y no a un radical? ¿Por qué se lo dijiste a Duhalde y no a Alfonsín? Porque me salió, porque tenía... Alfonsín lo habíamos conversado. Yo Alfonsín, obviamente que lo tengo allá arriba, y soy saludo 1, saludo 2, con sus ideas y su prédica política. Es más, me siento alumno de él. Pero hay un momento de la política que uno no puede andar contando lo que va a hacer. Porque yo lo digo siempre con un ejemplo un poco más terrenal. Es como cuando uno está jugando a la bocha y cuando estás por tirar la bocha, uno de afuera te dice: no la hagas larga, otro dice: no la hagas corta. Claro. Y entonces, si le vas preguntando a cada uno, mirá si yo iba a preguntar si tomaba o no el Tesoro Regional. No, claro. Son decisiones muy en soledad. Hasta te diría que ni siquiera se consultan en el lugar más íntimo, porque todo erosiona la energía y la voluntad. Las grandes decisiones políticas
no es una casualidad, el poder siempre está solo. Entiendo. Horacio, ¿y en los ratos libres qué hacían? No había muchos ratos libres. Yo presidí una comisión, no de las importantes, que es la de, creo que se llamaba Economías Regionales, algo así. Y fuimos a funcionar a Paraná. Con lo cual pasamos a ser constituyente segunda, digamos, por lo que estábamos en Santa Fe eran de primera y lo que teníamos que ir a Paraná era de segunda. Había 2 grupos. Sí, no de los grupos, pero hay una calificación natural. Primero, como los despachos del Congreso, todos nos peleamos para estar en Santa Fe. Mira, se llamaba así: Comisión de Régimen Federal, sus economías y autonomía municipal. Exacto, esa. Vicepresidente Gildo Infran. Claro, que era vice de Joga, era vicegobernador de Formosa. Sí. Pero los fines de semana. Un gran vicepresidente mío. Además, yo tengo la mejor relación con Infran y tengo una relación de amistad con él más allá de las opiniones políticas. Funcionamos en una biblioteca en Paraná. Pero logramos, pues yo iba con mi tesis de que al país había que regionalizarlo. Yo soy autor del artículo 124, que para un político y para un político abogado, tener un artículo donde uno ha sido protagonista es realmente un objetivo, un muy buen objetivo cumplido, claro. Como había una comisión redactora que fusionaba todo, que la presidía Corach, que es la verdadera hacedora de la Constitución, mete todos los proyectos ahí, y el 124 tiene una parte de que las provincias pueden constituir regiones, que era la parte del proyecto que habíamos aprobado nosotros en nuestra comisión, y tiene la otra parte, muy de moda y siempre para discusión, que los recursos naturales del subsuelo pertenecen a las provincias, que es el motivo de los tironeos actuales y de lo eternos que va a haber en ese tema. Entonces, tiene esas dos partes del 124. La Convención Constituyente le da los recursos naturales a las provincias. La propiedad. Antes eran de nación. De nación, del Estado federal. Porque la tecnología y el mercado ponen en valor las áreas secundarias y terciarias del petróleo. Antes, cosas que están pasando en este momento con la minería. Es decir, están haciendo una pyme de la minería que hace 20, 30 años no estaba. Antes había que pensar en la Barrick-Gold en minería o en la Shell en petróleo. En cambio ahora hay todo un nuevo panorama, Entiendo. Por suerte. Pero pienso en los ratos libres, cuando salían a comer, cuando se reunían con otros de otros partidos. El backstage era muy interesante, porque había un solo lugar de divertimento para ir a distenderse a la noche que bichamente lo administraban los Midachi. Los Midachi en esa época. Sí. Era un boliche de los Midachi. Sí, un boliche de los Midachi, que ahora no me acuerdo. Me suena Mamma Mía, pero algo parecido. Sí. No es Mamma Mía. Y bueno, y confluíamos todo ahí. Era el show de los Midachi. Ahí tenías un jurisconsulto respetado, internacional y histórico del peronismo como Masnata, y tenía mi amigo el Nabo Di Tulio, que era constituyente por Santa Cruz, que estaba siempre tentado a bailar arriba de alguna mesa. Estaban los dos extremos. Él era el que en la constituyente decía que les pedía 300 pesos para el partido para que le banquen un poco los gastos. Pagaba un duro derecho a estar tan lejos y algunas otras necesidades que tenía. Claro. ¿Qué te dejó la constituyente en cuanto a política, al roce con la política, más allá del vínculo con Alfonsín? Todo eso. Porque eran 305 convencionales constituyentes. Eran 305 convencionales constituyentes conviviendo en una sola ciudad con asesores, además, en algunos casos. En algunos tenían asesores y otros no. Pero era una ciudad sitiada por políticos. Sí, uno lee eso y bueno, y ¿qué habrá sido el Congreso Tucumano? ¿Qué habrá sido la Constituyente del 53? Pero a ver, miremos los aspectos positivos. Se juntó toda la clase política, se produjo una modernización de la institución en Argentina, un marco de fondo. Casi yo te diría, revisando la historia, porque la del 53 tampoco es completa, siempre quedó una parte de la Argentina afuera. La discusión en el 49, el peronismo sanciona la reforma de la Constitución con el sesgo filofascista y peronista, con todas las otras fuerzas fuera. Después la reforma de la Libertadora o de la época de Frondizi con el peronismo fuera.
cuidado, que hay muy pocos ejemplos en esta historia de desencuentros argentinos como la constituyente del 94. Eso habla muy bien de los últimos dos grandes dirigentes que tuvimos, que son Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Bueno, ¿para vos quedó alguna deuda pendiente de esa constituyente? Y sí, nada, todo es perfectible. Yo la veo muy extensa, muy laxa en muchos aspectos a la reforma, la incorporación de los pactos. Después, sobre todo con la ley de coparticipación, que hay que sancionar y no se sanciona. O sea, el espíritu de acuerdo de la constituyente murió ahí. Después volvimos a los tiros. Y ese es el gran tema recurrente del país, ¿no? ¿Y hoy ves un escenario en el que pueda haber un consenso que busque una reforma constitucional? Dura respuesta. Los pueblos no se suicidan y en algún momento la Argentina va a reaccionar. No quisiera expresar una frase muy dura ni un pensamiento pesimista, pero quizás debiéramos estar peor para que eso se logre. Como la Argentina siempre da revancha, nunca llegamos a tomar conciencia, decir, bueno, hasta acá llegamos y de acá rebotemos y empecemos. Tal vez este sea el momento. Lo que pasa, debo decirlo claramente, que lo que dije hoy, que no veo a la dirigencia preclara en esos objetivos. Yo soy muy optimista con respecto a un mediano corto plazo de la Argentina. La Argentina, a mi juicio, tiene una dirigencia sub 50 o sub 60. ¿Vos cuántos tenías en la constituyente? No, yo tenía 44, 45 años. Bien. Yo había sido gobernador con 38. Pero yo veo que esa dirigencia política está viniendo. Hablo de mi partido y que yo veo a los Puyar, a los Valdés, a los Cornejo, es decir, los veo muy bien en el mediano plazo para generar buenos gobiernos, un punto de partida del ideario radical, volver a las fuentes, como decía Irigoyen. Irigoyen tiene una frase bárbara, que decía que cuando un político no encuentra camino tiene que volver hacia sus fuentes. Es una cuestión elemental, pero es mejor escucharlo y saber que lo ha dicho un tipo como Irigoyen. Cuando el político se extravía tiene que volver al principio, como dice el tango, volver a la casita de los viejos. Y el radicalismo está en esa etapa, y creo que el peronismo entra en esa etapa también. Y por supuesto me niego a compartir las frases de moda de que la política es una porquería. Es decir, lo que es una porquería, la política es porquería, pero la política buena es totalmente necesaria. Desde Roma para acá, o desde la época de la caverna para acá, si las sociedades no hacen buena política, no avanzan. Los proyectos que transforman son colectivos, no son mesiánicos de uno. Además, los proyectos de uno y de ponerse al balcón a decir verdades indiscutibles, ya se sabe cómo terminaron en la historia del mundo. Así que hay que fortalecer el sistema republicano, hay que construir poder desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Bueno, son todas casi utopías hoy, pero no hay que dejar de luchar por eso. Bien. Bueno, Horacio, muchas gracias por el tiempo por y por favor, este recuerdo. Gracias a ustedes y muy buena la iniciativa, ojalá sirva. Gracias.